Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es OpenDistro. A lo largo de los años, la adopción de Elasticsearch y su ecosistema de herramientas los posicionó como líderes en el mercado de gestión y análisis de datos de series temporales. Con sólidas capacidades de búsqueda, un gran motor analítico, Kibana, con la interfaz flexible y una serie de transportadores de datos que permiten la creación de canalización de procesamiento de datos de extremo a extremo, utilizando componentes diseños para funcionar entre sí. La instalación y configuración son muy simples, así pues dieron como resultado altas tasas de adopción y todo el stack LK ganó más y más usuarios. Con Elasticsearch ganando popularidad, surgieron en el mercado varios servicios alojados de Elasticsearch. Algunos de ellos, como Semantics Cloud, exponen un subconjunto de la API de Elasticsearch, además de proporcionar funciones de nivel empresarial para los usuarios, como seguridad, alertas y detección de anomalías, informes, etc. Con el aumento de la adopción surgieron mayores demandas de características. La gente comenzó a pedir seguridad lista para utilizar, administración de usuarios, control de acceso a datos detallados y alertas. Los creadores de Elasticsearch escucharon y crearon las funciones y complementos más solicitados disponibles como extensiones comerciales. Debido a que los complementos comerciales involucraban licencias muy caras, algunas de las características mencionadas también fueron desarrolladas como complementos por desarrolladores externos. Por ejemplo, Yelp lanzó y mantiene ElastAlert, un sistema de alerta gratuito y de código abierto basado en Elasticsearch, mientras que las funciones relacionadas con la seguridad se pueden agregar al stack mediante el uso de SearchGuard, disponible en una versión gratuita y comercial. Si quieres saber un poco más sobre Elasticsearch, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo en el que definimos estas herramientas más en profundidad. Todo cambió el 11 de marzo de 2019. Ese día Amazon lanzó la primera versión pública de OpenDistro para Elasticsearch, una distribución de código abierto con licencia de Apache 2.0, Elasticsearch y Kibana, que proporciona una serie de funciones previamente comerciales listas para utilizar y sin ninguna licencia. Estas características incluyen alertado, cifrado de nodo a nodo, autenticación, control de acceso basado en roles, seguridad a nivel de índice, documento y campo, registro de auditoría, compatibilidad con el EDAP, Activity Directory, Kerberos y SAML, compatibilidad con joins de SQL. Controlador JDBC. API de rendimiento especializada que admite el cliente de línea de comandos PerToF para el análisis de rendimiento de clústeres en tiempo real. Si bien varias personas de la comunidad ya expresaron sus puntos de vista sobre el movimiento realizado por Amazon, yo prefiero no hacerlo. Podría hablar sobre cómo este movimiento podría afectar a Elastic, a la comunidad de usuarios y si sería bueno o malo. En cambio, pienso que sería más valioso para los usuarios de Elasticsearch saber qué pueden esperar de OpenDistro for Elasticsearch y cómo trabajar con él. Así que vamos a sumergirnos un poco más en estas herramientas. Vemos como OpenDistro for Elasticsearch se compara con varias otras distribuciones de Elasticsearch y las características disponibles listas para utilizar. Ten en cuenta que este vídeo está dedicado a OpenDistro y no fue hecho para ser una comparación completa entre los productos que provienen de Elastic y la distribución lanzada por Amazon. Estaba interesado en lo que está disponible como distribuciones con licencia Apache 2.0 de código abierto y cómo se compara con los productos comerciales. Existen múltiples versiones de Elastic Stack disponibles para descargar directamente desde la web de Elastic, desde el de código abierto con licencia Apache 2.0 hasta Basic, uno que es gratuito pero cubierto por la licencia de Elastic. Ten en cuenta que algunas de las características mencionadas en la columna Características de Elastic Stack están disponibles como extensiones gratuitas en el Elastic Stack Basic. Antes de continuar con la descripción más detallada de la funcionalidad incluida en OpenDistro for Elasticsearch, hagamos una pausa por un segundo para ver cómo se compara esta distribución con otras disponibles en el mercado. Compararemos tres distribuciones principales: código abierto, Apache 2.0 con licencia Elasticsearch, funciones de Elastic Stack, la versión comercial de Elastic Stack con funcionalidades adicionales, y distribuciones para Elasticsearch de Amazon AWS. Cada versión admite la funcionalidad principal del motor de análisis y búsqueda de Elasticsearch, indexación de datos, búsqueda de datos y finalmente el análisis de los datos indexados mediante agregaciones.
Compararemos varias distribuciones gratuitas de Elasticsearch, como las características de Elastic Stack que contienen extensiones comerciales. Cifrado. Una de las características claves cuando se trata de mantener los datos a raya la proporcionan todas las distribuciones, excepto el principal Elasticsearch con licencia de Apache 2.0. Las funciones de OpenDistro para Elasticsearch, SearchGuard y Elasticstat proporcionan SSL para un cifrado de nodo a nodo, admiten el cifrado en REST y tienen un soporte SSL de cliente a nodo. Esto hace que sea difícil o imposible interceptar la comunicación a través de la red y de esa manera obtener sus datos. Lo mismo es cierto para la autenticación, obtiene soporte listo para utilizar en las distribuciones mencionadas. Cuando se trata de control de acceso a datos, la granularidad hasta el nivel de campo solo es compatible con las características de Elastic Stack y OpenDistro for Elasticsearch de Amazon. Además, el dúo mencionado se puede integrar con el EDAP, Activity Directory, Kerberos y SAML, proporcionando así a las empresas funciones muy demandadas, especialmente para las grandes organizaciones. Por el momento, las funcionalidades basadas en el recorrido de gráficos y el aprendizaje automático solo son compatibles con las características de Elastic Stack, lo que significa que si las necesidades para sus operaciones y negocios deben obtener una licencia comercial con Elastic. Lo mismo ocurre con la compatibilidad con Kibana Canvas, que no está presente en OpenDistro for Elasticsearch ni en ninguna otra distribución de Elasticsearch. Ten en cuenta que la compatibilidad con gráficos se pueden agregar a todas las distribuciones mediante el uso de complementos de terceros. Por otro lado, si necesitas que tu herramienta de BI basada en SQL se integre con datos en Elasticsearch, puedes utilizar libremente las dos distribuciones más ricas en funciones de Elasticsearch, la de Elastic y la de Amazon. Análisis de rendimiento en tiempo real. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tienes dos opciones, o incluso más, pero solo puedes hacer una a la vez. Las características de Elastic Stack incluyen una parte de monitoreo, que también se puede usar para el análisis de rendimiento en tiempo real. Se basa en las métricas devueltas por Elasticsearch, por lo que si algo sucede con la JVM en la que se ejecuta Elasticsearch, es posible que no pueda obtener las métricas. Además de eso, mantener los datos de métricas en el mismo grupo que los datos de una empresa no suele ser una buena idea, y debes tener dos grupos, en caso de que necesites solucionar problemas. OpenDistro viene con la herramienta PerfTop, que no está vinculada a la misma JVM y está expuesta en un puerto separado que te permite ver datos de rendimiento en tiempo real. Sin embargo, ten en cuenta que no podrás ver la vista histórica con OpenDistro, Semantic Cloud, para monitorear Elasticsearch y su otra infraestructura. Abrir distribución para la instalación de Elasticsearch. OpenDistro for Elasticsearch está disponible como RPM o como contenedor Docker. Además, debido a la seguridad lista por utilizar, hay algunas cosas que son diferentes, pero hagámoslo simple y hablemos de una cosa a la vez. Ejecución de un clúster de un solo nodo. Por supuesto, la solución más simple es ejecutar un clúster de un solo nodo. Esto es adecuado para el desarrollo local o un grupo de pruebas de pequeño tamaño. Debido a sus responsabilidades simples, es muy fácil de ejecutar. Simplemente ejecuta el siguiente comando que te dejo aquí escrito en Docker. Como en el caso anterior, es posible que veas advertencias relacionadas con los permisos de los archivos del certificado. Esto está bien para el desarrollo, pero debe solucionarse antes de ejecutar OpenDistro para Elasticsearch en el entorno de producción. Esto es importante y no debes de olvidarlo. De forma predeterminada, nuestro comando expondrá dos puertos del contenedor, el 9200 y el 9600. Estos son los puertos habituales que usarás para ejecutar tus consultas de indexación. Puedes notar dos cosas aquí. En primer lugar, proporcionamos el interruptor "-k" al comando curl, lo que significa que aceptamos que el certificado puede no ser seguro. Nuevamente, no hay nada de qué preocuparse en el entorno de desarrollo. El segundo es el usuario y la contraseña que se utiliza para acceder a Elasticsearch. Esto es necesario debido a las características de seguridad de OpenDistro for Elasticsearch. Si nos saltamos eso y simplemente ejecutamos curl-k-xget y la ruta, seguramente la respuesta que nos devuelva sea un unauthorized. El segundo puerto, el 9600, es un puerto nuevo cuando se trata de Elasticsearch. Expone la API de métricas que viene con las distribuciones de Amazon y es necesaria para que funcione la herramienta PerfTop. Cubrimos las capacidades de PerfTop más adelante en este vídeo. Configuración de Elasticsearch. Incluso para el desarrollo local necesitamos ajustar la configuración en un punto determinado. Lo bueno es que la mayoría de las opciones que necesitan los desarrolladores se pueden realizar utilizando la conocida API de Elasticsearch.
Por lo tanto, no hay problema con la creación de plantillas, la adición de alias, la creación de índices, etc. Todas las APIs de Elasticsearch que usan normalmente también funcionan con OpenDistro para Elasticsearch. Lo único que debes recordar es pasar el usuario y la contraseña para cada comando. Para configurar Elasticsearch debemos proporcionarle un archivo elasticsearch.yml modificado. Lo hacemos utilizando el modificador "-v" y proporcionando la ruta completa al archivo. Por ejemplo, si quisiéramos apuntar al contenedor a un archivo que se encuentra en /etc/elasticsearch, ejecutaríamos el siguiente comando. Configuración del clúster de Elasticsearch mediante Docker Compose. La configuración de un clúster con OpenDistro se realiza fácilmente con el archivo de redacción de Docker. Intentemos hacer eso para un clúster que contiene 4 nodos pequeños de Elasticsearch y Kibana, también provenientes de la distribución de Amazon. Para ello tendremos que definir algunas cosas. Crear un nuevo clúster, lo llamaremos sematest-x-cluster, crear 4 nodos de Elasticsearch, crear un nodo de Kibana, crear 4 volúmenes, crear una red para que todos los contenedores se comuniquen, configurar cada contenedor para que apunte al clúster adecuado, utilizar una red y un volumen adecuados, apuntar todos los nodos de Elasticsearch, exponer los puertos 9200 y 9600, apuntar a Kibana a uno de los nodos de Elasticsearch en nuestro clúster y exportar el puesto 5601 para tener comunicación con Kibana. A los efectos de la prueba, omitiremos un cierto número de opciones de configuración para que el archivo presentado sea más pequeño, pero aún funcione. Comenzamos todo el stack ejecutando el comando docker compose app en el directorio con nuestro archivo dockercompose.yml recién creado. Si tienes la configuración de Docker Compose, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo de cómo puedes instalarlo. Además, ten en cuenta que necesitamos al menos 4 GB de memoria para ejecutar el ejemplo anterior con Docker Compose. También se te pedirá que establezcas vm-max map count en un valor superior al predeterminado, por ejemplo, 262.144. Una vez que todo ello ha comenzado, debes ir a localhost 2.5601 para ver tu interfaz segura de Kibana. Puedes iniciar sesión con las credenciales de administrador/administrador. Después de iniciar sesión, se te mostrará la interfaz de usuarios completa de Kibana, con funciones como seguridad y administrador de inquilinos. Alertas de búsquedas elásticas. Cuando instalas y ejecutas OpenDistro para Elasticsearch de Amazon, tanto Elasticsearch como Kibana proporcionan la funcionalidad de alerta inmediata. Puedes configurar y ejecutar alertas contra los datos indexados dentro de tu clúster. Hay un conjunto de funciones disponibles. Podemos definir monitores en función de las consultas y los gráficos creados a partir de datos. Podemos configurar destinos como el canal Slack, Chime o Webhook personalizado. Obtenemos una vista de las alertas, podemos reconocerlas, ver sus detalles. Lo bueno de la funcionalidad de alertas es que no requiere software adicional, trabajos cron, etc. Todo se hace internamente, por lo que solo tenemos que preocuparnos de que OpenDistro para Elasticsearch esté en funcionamiento. Para crear una nueva alerta, comenzamos con la creación y definición de un monitor. Proporcionamos el nombre del monitor, su horario y la fuente de datos. Como puedes ver, se puede realizar tanto la configuración del monitor basado en consultas como la configuración del monitor basado en grafos. Esto permite que tanto los usuarios con menos experiencia como los más experimentados creen alertas basadas en datos. Por ejemplo, los usuarios que no conocen la API de Elasticsearch pueden crear alertas. De forma predeterminada, los datos de las alertas se mostrarán en la interfaz de usuarios de Kibana, pero también podemos configurar destinos y asignarlos a nuestros monitores para que la alerta se informe en otro lugar, por ejemplo en el canal de Slack de nuestra organización. Para que las alertas funcionen, necesitamos crear activadores, a lo que podemos asignar los destinos definidos anteriormente, y finalmente hacer que las alertas funcionen por completo. En resumen, una funcionalidad muy agradable que nos permite definir un conjunto de alertas para monitorear eventos que son de nuestro interés, tenerlos en un solo lugar, visualizarlos y accesibles tanto para usuarios experimentados como novatos. En un equipo más grande, las alertas se pueden reconocer para que varias personas no estén trabajando en el mismo problema informado por la alerta. Por otro lado, no tenemos ningún tipo de algoritmo de detección de anomalías que reaccionen automáticamente al entorno cambiante, pero tal vez veamos alertas basadas en aprendizaje automático con las versiones posteriores de OpenDistro para Elasticsearch. Ten en cuenta que las alertas incluidas en OpenDistro no son alertas para monitorear el estado y el rendimiento del clúster de Elasticsearch en sí. Para eso, aún querrás utilizar algo como alertas de sematest o alguna otra alternativa. Seguridad de búsqueda elástica. Una de las funciones claves que se entregan en OpenDistro de Amazon es la seguridad. De manera inmediata, obtienes Elasticsearch y Kibana seguros con soporte de autenticación y autorización y encriptación.
no más clústeres no seguros a los que las personas puedan ingresar solo si el puerto de Elasticsearch está expuesto a Internet. Por supuesto, debemos instalarlo y configurarlo correctamente, pero es una gran diferencia entre el valor predeterminado abierto en el Elasticsearch gratuito de Elastic y el publicado por Amazon en OpenDistro. Cifrado de búsqueda elástica. Comencemos analizando las opciones para el cifrado de datos, tanto el cifrado de datos en reposo como el cifrado de datos en tránsito. Cifrado de Elasticsearch en reposo. La comunicación de nodo a nodo y de nodo a cliente externo no lo es todo. Tus datos siguen siendo vulnerables cuando se almacenan en el disco. Para operaciones más seguras, OpenDistro admite el cifrado de datos en reposo, que será manejado por su sistema operativo, en la mayoría de los casos, distribuciones de Linux. Configurarlo es fácil y debes asegurarte de esto cuando ejecutes la distribución de Amazon en producción. Simplemente ejecuta create setup luxformat-keyfile to key y tu partition. Configuración de certificados. Además de proporcionar el cifrado de datos en reposo, Amazon OpenDistro admite el cifrado de comunicación de nodo a nodo, así como el cifrado de comunicación de nodo a cliente. Ambos se configuran de la misma manera, en el archivo elasticsearch.iml para cada nodo. La configuración predeterminada enviada con la distribución de Amazon contiene el siguiente fragmento de la configuración. Esto te permite establecer el certificado SSL y la configuración relacionada con SSL, así como el registro de auditoría interna de Elasticsearch. También configura los privilegios de la API Snapshot Restore y los roles de seguridad que están habilitados de manera predeterminada, lo que no brinda un conjunto completo de opciones sobre cómo queremos que los nodos y el clúster estén protegidos y se ejecuten. Registro de auditoría de Elasticsearch. Muchas de las aplicaciones empresariales requieren la presencia de un registro de auditoría. Existen ciertos requisitos para que las organizaciones puedan saber cómo interactúan sus usuarios con el sistema. Hay varios tipos de almacenamiento que podemos configurar para almacenar los datos del registro de auditoría. Internal Elasticsearch. Almacena los datos en el mismo clúster de Elasticsearch. Si bien esto es simple, probablemente no desees almacenar datos de registro de auditoría confidenciales en el mismo clúster para el que es el registro de auditoría. External Elasticsearch. Almacena los datos en un clúster externo de Elasticsearch o incluso en un servicio alojado de Elasticsearch. Depurar. Imprime los datos en la consola, útil para probar y depurar. Webhook. Envía los eventos del registro de la auditoría a un webhook definido. Log4Java. Almacena los datos usando Log4Java y sus anexadores. OpenDistro y su módulo de seguridad almacenan de forma predeterminada los siguientes eventos relacionados con la seguridad. Inicios de sesiones fallidos, accesos exitosos, faltas de privilegios para ejecutar una determinada solicitud, privilegios concedidos para ejecutar una determinada solicitud, errores SSL, TLS, cuando se contactó con Elasticsearch pero no había certificado o el certificado proporcionado era incorrecto. Intentar alterar la configuración del módulo de seguridad interna sin los privilegios requeridos. Intento de interactuar con Elasticsearch sin encabezados de seguridad. Por supuesto, todo es configurable y podemos excluir categorías, deshabilitar el registro de auditoría para la capa REST API, elegir para qué índice se debe escribir el registro de auditorías, qué solicitud debe ser ignorada por el registro de auditoría, qué usuario debe ser ignorado por el registro de auditoría y podemos modificar la política de transferencia del índice de registros de auditoría diaria predeterminada. Para los registros no tenemos una sección dedicada en la interfaz de usuario, pero debemos recordar que estamos dentro de Kibana. Podemos cortar y trocear fácilmente los datos si están dentro de Elasticsearch. Entonces, con un esfuerzo único, podemos crear cuadros de mando que nos brinden datos que necesitamos analizar. Autenticación y autorización en EDAP, Activity Directory y SAML. OpenDistro viene con una serie de integraciones para autenticación y autorización. El EDAP y Activity Directory se pueden configurar para que funcionen para ambos, por lo que podemos usar nuestras bases de datos de usuario existentes para integrarnos sin problema con la distribución de Amazon de Elasticsearch. Podemos controlar los atributos de los usuarios en EDAP, excluir a los usuarios de la búsqueda, usar TLS, etc. Para usar todo esto necesitamos configurar el complemento OpenDistro Security, cuya configuración se encuentra en Plugins OpenDistro Security, Security Config, config.yml. Además de todo eso, podemos usar el inicio de sesión único usando SAML. El complemento OpenDistro Security implementa el perfil SSO del navegador web del protocolo SAML 2.0. Ten en cuenta que esta no es una funcionalidad de inicio de sesión único de propósito general. Está diseñado específicamente para su uso en navegadores web. Su objetivo principal es admitir el inicio de sesión de la interfaz de Kibana. La configuración mínima del complemento de seguridad podría tener el siguiente aspecto.
Para que SAML funcione, debemos habilitarlo en el lado de Kibana, lo que significa que debemos ajustar el archivo kibana.yml. Control de acceso. El control de acceso a datos es el último aspecto de la seguridad de Elasticsearch que cubriremos en este vídeo. Usuarios. Dependiendo de nuestra configuración, especialmente cuando no usamos LDAP o Activity Directory, podemos configurar la lista de usuarios y grupos de usuarios con acceso a nuestro entorno de Elasticsearch. Lo hacemos yendo a la pestaña Seguridad en Kibana y su base de datos interna de usuarios. Allí podemos ver los usuarios y gestionarlos. De forma predeterminada, hay algunos usuarios creados automáticamente para nosotros, pero asegúrate de no dejar todo como predeterminado. Debes configurar contraseñas, por ejemplo, para que no tenga la falsa sensación de seguridad. Todos sabemos que siempre se genera el usuario administrador con contraseña administrador. Si no lo eliminas o le cambias la contraseña, es muy fácil que alguien te ataque y entre por ahí. Roles. OpenDistro nos permite gestionar roles. Al igual que los usuarios, tenemos algunos de los roles disponibles de forma predeterminada. Aunque ya tenemos algunos roles relacionados con los permisos de índice y las definiciones de inquilinos disponibles, hay más relacionados con los roles. Para crear un nuevo rol, comenzamos con su nombre. Luego podemos establecer permisos de clúster. También podemos establecer permisos por índice. Las cosas se ponen muy interesantes cuando llegamos a la sección de nivel de documento y campo DLS-FLS de la creación de roles. Aquí podemos configurar que para el índice dado se utilice una determinada consulta para limitar los documentos que el usuario con el rol asignado puede ver. Como en el ejemplo anterior, un usuario con ese rol solo vería documentos que coincidieran con la gravedad de la advertencia. Lo crucial aquí es que el enfoque de consulta de seguridad no requiere que volvamos a indexar los datos, solo requiere una consulta adecuada basada en DSL de Elasticsearch. También podemos establecer qué campos queremos incluir en el documento o qué campos queremos excluir del documento. Si solo necesitamos un subconjunto de campos visibles, finalmente también tenemos la capacidad de anomalizar los datos al incluir una lista de campos cuyo contenido se reemplazará. Permisos. Para un control más detallado, cada operación que se hace sobre Elasticsearch está definida en el plugin de seguridad del OpenDistro. Y tenemos la posibilidad de configurar el acceso a determinados grupos usuarios. Tenemos admin, APIs, clusters e índices, y podemos elegir cuáles nos interesa a través de la sección de configuración avanzada de roles. Compatibilidad con Elasticsearch SQL. Una de las características que puede gustar a la gente de negocios es la compatibilidad con SQL lista para utilizar y el controlador JDBC. Esto significa que puedes integrar tu instancia de Elasticsearch con su herramienta favorita de Business IntelliJ y tener tus datos visibles de la misma manera. Debes tener en cuenta las limitaciones. Además, ya existen complementos para Elasticsearch que lo enriquecen con compatibilidad de SQL. Por ejemplo, GitHub NLP China /Elasticsearch-SQL. Sin embargo, no nos centraremos en otros complementos y en cambio veremos cómo ejecutar consultas SQL en Elasticsearch OpenDistro. Ejecución de consultas SQL. La forma más sencilla de ejecutar una consulta SQL en Elasticsearch desde OpenDistro es incluirla en el parámetro de solicitud SQL. Sin embargo, esto no es realmente recomendable. La forma adecuada de enviar consultas es ejecutar una solicitud POST en el controlador REST de OpenDistro SQL y pasar la consulta en el cuerpo de la solicitud. Por ejemplo, operaciones SQL admitidas. La lista de operaciones soportadas es bastante extensa, desde select, delete, hasta utilizar un where, un order by, un group by o un limit para los datos. Podemos agregar condiciones a nuestras consultas usando, por ejemplo, like, and, count, in. Podemos ejecutar agregaciones como avg, count, max, min, sum o incluir y excluir campos. Finalmente, ejecuta funciones como floor, trim, substring y así sucesivamente, pero ten en cuenta que pueden requerir que se activen los datos del campo para que funcionen correctamente. Aunque Elasticsearch en OpenDistro de Amazon admite uniones internas, uniones externas, joins, left joins, right joins, hay una serie de limitaciones que debes tener en cuenta. En primer lugar, no puedes unir datos de más de dos índices en una sola consulta y estás obligado a utilizar alias para los nombres de los índices. De lo contrario, tus consultas no funcionarán. No puedes utilizar instrucciones group by o order by para obtener resultados. Limit y offset tampoco son compatibles. Finalmente, dentro de una consulta SQL on, solo se admite el operador booleano AND. Controlador JDBC. Sí, como habrás adivinado, la compatibilidad con SQL en OpenDistro significa que, además de poder ejecutar las consultas SQL en Elasticsearch, también obtendrás el controlador JDBC, que nos permite utilizar Elasticsearch como proveedor de datos en cualquier herramienta que utilice JDBC. Puente para conectarse a base de datos.
El controlador se puede encontrar en GitHub, con documentación completa sobre cómo utilizarlo. También he estado mirando y hay varios vídeos en YouTube, en este caso en inglés, explicando su conexión. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo, el controlador JDBC aún no está disponible en los repositorios públicos Maven y Gradle, por lo que la única forma de hacerlo funcional es clonarlo directamente desde el repositorio de GitHub y construyéndolo por tu cuenta. Afortunadamente, Amazon promete que publicará la versión compilada del jar en los repositorios públicos, con suerte muy pronto. Análisis del rendimiento de Elasticsearch. La parte de análisis de rendimiento de OpenDistro viene con un nuevo punto final de métricas y unas herramientas de línea de comandos. Incluye varias métricas de rendimiento para el clúster, los nodos, etc. Son independientes de la propia máquina virtual de Java, por lo que a diferencia de las APIs de métricas de Elasticsearch Standards, estas métricas deberían estar disponibles incluso cuando Elasticsearch tiene dificultades para proporcionar una respuesta al REST de administración normal. Llamadas a la API. Junto con las nuevas métricas, también hay una herramienta de línea de comandos, PerfTOF, que nos permite ver las métricas agregadas y ver una vista en tiempo real del clúster. Ten en cuenta que si bien es útil, PerfTOF no es un reemplazo adecuado para una solución de monitoreo completa de Elasticsearch. En la versión inicial, las herramientas vienen con un conjunto de paneles preconstruidos que incluyen análisis de clúster, red y memoria, descripción general del clúster, análisis de subprocesos de clúster, análisis de nodos. Como conclusión, podemos determinar que en términos de características y costes, OpenDistro de Amazon parece un ganador obvio. Tiene casi toda la funcionalidad de nivel empresarial, es de código abierto bajo una licencia permisiva de Apache 2.0. Compañías como Sematex brindan consultoría y soporte. ¿Qué más puedes pedir? Es demasiado pronto para saber si las comunidades de usuario y de desarrollo lo aceptarán por completo. Es la adopción por parte de estas dos comunidades lo que determinará la fe en OpenDistro. Otra gran pregunta que tiene la comunidad es cuánto se retrasará esta distribución con respecto a la versión de Elastic, y si, de hecho, la distribución de Amazon terminará siendo una bifurcación de Elasticsearch o no. En un nivel más técnico, aún no sabemos cómo serán las actualizaciones. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen el canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo. Te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.